Buenas noches, amigos. Se desmanteló en Quito a una banda de delincuentes que lograron robar miles de dólares mediante créditos bancarios fraudulentos. Este y otros resultados se reportó el operativo Apolo 21 ejecutado en varios sectores de Quito. Trabajadores de una cooperativa de ahorro y crédito legalmente constituida serían parte de una red dedicada a sacar créditos fraudulentos con datos de los clientes. Los sospechosos creaban cuentas digitales a nombre de titulares de las cuentas para obtener préstamos que nunca llegaban al afectado, sino era transferido a los integrantes de la banda o sus familiares. Y este dinero fue repartido dentro de lo que es los 2 funcionarios y el resto que eran las otras 3 personas que estaban dentro de esta organización. Valiéndose de sus funciones en la entidad financiera, supuestamente suplantaban la identidad de los clientes y a nombre de los perjudicados realizaban préstamos. En uno de los casos denunciados, gestionaron un crédito por $20.000 sin autorización de la persona. Según las investigaciones, aparentemente bajo esta modalidad obtuvieron más de $50.000. Aprovechándose de la ingenuidad de las personas, haciéndoles creer que tenían un crédito, pero nunca les llegaba el dinero y ese dinero prácticamente se repartía a la organización criminal. Así, en el operativo Apolo 21, varios puntos de la capital fueron visitados por agentes de la policía. Las intervenciones y allanamientos se realizaron en medio del toque de queda. Entre el 7 y la madrugada del 8 de mayo fueron detenidas decenas de personas aparentemente relacionadas en delitos de microtráfico de drogas, porte de armas de fuego, controles enfocados en estructuras relacionadas con el crimen organizado. Orientado a la intervención y afectación y destrucción de las estructuras criminales. Una jornada extensa de varios operativos lograron la captura de 60 personas y el decomiso de armas blancas de fuego, cartuchos, droga, así como la recuperación de 5 carros, 12 motocicletas y la incautación de decenas de botellas de licor sin registro sanitario y 7.000 unidades de cigarrillos de contrabando. Iván Casamen, Noticias 7. Mientras tanto, personal del ejército ecuatoriano bombardeó zonas de la minería ilegal en el Chical de la provincia del Carchi. Las operaciones fueron en el límite con Colombia y presenciadas por el propio ministro de Defensa del Ecuador. La guerra en contra de la minería ilegal no se detiene. Patrullas del ejército llegaron equipadas, armadas y con órdenes claras hasta la parroquia de Chical. En un operativo de alta precisión bombardearon cerca de 70 bocaminas que eran utilizadas para extraer oro de manera ilegal. El enemigo son los grupos armados organizados, el narcotráfico y todas las personas, entidades que cooperan con estos grupos. En el ataque a la extracción clandestina de material aurífero utilizaron artillería pesada como morteros, tanques de guerra, vehículos equipados para operar en zonas de difícil acceso. Las operaciones contaron con apoyo de un helicóptero artillado. Según el ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, el objetivo es terminar con la minería ilegal, que es utilizada para financiar acciones criminales. Terminar con el financiamiento de los grupos armados organizados, es muy importante debilitar la estructura de financiamiento de ellos. Lofredo supervisó el operativo y evidenció que en el lado colombiano no existe presencia militar y que en el límite con Chical proliferan cultivos de hoja de coca. La minería ilegal en la frontera con Carchi evolucionó hacia una economía criminal de alcance binacional. La operación militar dejó una afectación estimada de $1.300 millones. En esa zona de Chical no se ve la presencia, sigue ondeando la bandera de los comuneros del sur, se siguen viendo los cultivos de cocaína. Luego de retomar el control del territorio, en el sector se levantará un campamento militar para controlar la presencia de mineros que operan de forma clandestina. Sabemos que hay ciudadanos colombianos que están trabajando en la minería ilegal en ese sector. Puede haber gente infiltrada de los grupos irregulares armados. Iván Casamen, Noticias 7. En la provincia de Napo, efectivos militares ejecutaron 2 intervenciones enfocadas en el combate a actividades de minería ilegal. Mientras, en el cantón Putumayo, el ejército ecuatoriano destruyó un campamento clandestino utilizado para la extracción de material aurífero.
Las patrullas llegaron hasta el sector Nuevo Paraíso del cantón Putumayo, provincia de Sucumbíos, como parte de las operaciones orientadas a neutralizar actividades ilícitas que afectan al ambiente y a la seguridad en la zona fronteriza. En la intervención, el personal militar localizó un campamento destinado a minería ilegal, donde se encontraban aproximadamente 8 personas, quienes escaparon aprovechando la espesa vegetación. Operaciones como esta afectan directamente a la economía de las organizaciones criminales que actúan al margen de la ley. En la zona se procedió a la destrucción de maquinaria y material empleado en esta actividad clandestina. Las operaciones son de forma continua para ubicar y neutralizar nuevos focos de minería ilegal artesanal. Se encontró una draga, una bomba de succión, un generador de luz, una radio de comunicaciones, una cocineta, 600 galones de combustible. De igual forma, en la provincia de Napo, efectivos militares ejecutaron 2 intervenciones en los sectores San Luis y Sardinas del cantón Tena, enfocados en combatir actividades de minería ilegal. En los puntos ubicaron y neutralizaron maquinaria y equipos empleados para la extracción ilícita de recursos minerales. El ejército ecuatoriano, a través de la Brigada de Selva número 17 Pastaza, se encuentra ejecutando operaciones militares de ámbito interno mediante reconocimientos ofensivos en su jurisdicción. Como resultado de las operaciones, se inutilizó mediante deflagración controlada 2 excavadoras, clasificadoras tipo Z, motores de succión y 1.500 galones de diésel. Estiman que las acciones de control representan una afectación económica de más de $227.000 a las economías criminales. Iván Casamen, Noticias 7. Atención a esto, en el Ecuador cada ciudad tiene un precio distinto del pasaje de bus, pero en la mayoría de ellas los transportistas urbanos exigen un aumento de las tarifas. Los valores son reveladores, así como el costo mensual de movilización de una persona en Quito, y más si los pasajes suben como hoy demandan los choferes. Los propietarios de buses de Quito no son los únicos transportistas en reclamar por un alza de pasaje. En varias ciudades del país la postura de las federaciones es aumentar la tarifa porque los costos operativos les estarían perjudicando en la remuneración mensual o porque llevan años con el mismo valor. Sin embargo, en las calles la población no apoya que los buses urbanos exijan un alza. Muchas de las veces, como digo, están sucios, están en mal mantenimiento y si exigen más dinero, que ellos también pongan de parte para tener mejor su herramienta de trabajo, porque tampoco van a exigir y no van a dar nada. Que sube el precio del bus estaría mal, porque no tiene las buenas condiciones. Quito es el ejemplo más reciente porque los transportistas tienen una propuesta. Lo que plantean es que el viaje de ida en bus dentro de la capital ya no sea de 35 centavos, pues señalan que para su rentabilidad debería ser de 65 centavos. Sin embargo, al municipio le piden un subsidio de al menos 20 para que el precio final al pasajero sea de 45 centavos. Entonces hagamos el siguiente ejercicio. Si una persona que vive en el sector de la Roldós toma diariamente 2 buses para trabajar en el sector de las Naciones Unidas, contando idas y vueltas, son $1.40 al día y mensualmente $28 aproximadamente. Pero si el pasaje costaría 65 centavos, el gasto será de $52 al mes. Y si el municipio subsidia una parte, quedaría en $36 mensuales, es decir, al menos $8 adicionales del precio actual, lo que equivale a por lo menos el almuerzo de 3 días. Pero mientras ellos no mejoren su calidad del servicio al usuario, van a tener que seguir recibiendo los 35 centavos. La última palabra para la tarifa de bus no es del gobierno central ni tampoco de los transportistas. Y como cada municipio decide el precio del pasaje, en el Ecuador tenemos esta diversidad de valores. Por ejemplo, en Guayaquil cuesta 30 centavos, aunque existe una propuesta para que suba a 40 o 50 centavos. En Cuenca se acordó recientemente en 35 centavos, de los cuales el municipio subsidia 10. En Ambato es de 30, pero los estudios técnicos proponen 43 centavos como punto de equilibrio. Loja aprobó este año que se suba a 36 centavos, pero no hay fecha para su aplicación. En Manta, los 40 centavos de la actualidad son poco para los buceros y exigen hasta 80 centavos el viaje. En Ibarra se cobra 35, en Santo Domingo de los Áchilas 39, mientras que en Machala también hay conflicto porque si bien el pasaje es de 40 centavos,
Los transportistas amenazaron con un apagón de motores si no sube a 50 o 60 centavos como mínimo. Y ante todas estas exigencias que se repiten por el país, la pregunta que sigue flotando es si el servicio entregado amerita lo que solicitan. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. El Ministerio de Transporte informó que se extenderá por un mes más la compensación al transporte de servicio intracantonal, interprovincial, intraprovincial por el alza del precio del diésel desde septiembre del 2025. La cartera de Estado en un comunicado precisó que la compensación corresponde por el consumo de combustible de abril, que será cancelado en mayo. Con esta reforma se busca asegurar que los transportistas cuenten con un respaldo financiero y el Comité de Optimización Energética tendrá la facultad de evaluar una posible prórroga de hasta 4 meses más, dependiendo de la necesidad del sistema. La policía intentó cerrar el paso de salida, pero se las ingeniaron para esquivar a la autoridad. Dispararon. Los contrabandistas estaban dispuestos a todo. No les importó nada y estuvieron a punto de arrollar a los propios uniformados. Esta fue una persecución con balacera incluida. Y buscaban llevarse la mercadería ilegal en Ibarra. Lo siguieron por varias calles. A esta hora nos contactamos con nuestro compañero Iván Gazamen, quien nos cuenta en qué terminó este caso. Iván, buenas noches. Iván, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Félix, Meche, amigos oyentes? Buenas noches. Sí, en efecto, esto ocurrió en la provincia de Imbabura, ya decir del jefe policial del distrito Valle Nuevo Amanecer. No es la primera ocasión, esto se repite constantemente, la presencia de personas que se dedican al contrabando y básicamente pasan lo que son cigarrillos del lado colombiano que intentan internar a nuestro país. En ocasiones hasta la capital de los ecuatorianos, Sierra Centro-Norte, y también hasta la costa ecuatoriana. En este caso, aparentemente llevaban hasta el sector o hasta la provincia del Guayas, de la ciudad de Guayaquil. Querían introducir 170,000 unidades de cigarrillos de contrabando, es decir, pasaron sin pagar ningún impuesto y lo hicieron por algún sendero clandestino y con esto burlar todos los controles. Cuando ya la policía, en este caso la unidad de delitos tributarios y aduaneros de la Policía Nacional, en coordinación con agentes de la aduana, empezaron el operativo, el conductor hizo caso omiso a la orden de detenerse y en esta oportunidad comenzó la persecución. Incluso el conductor de la camioneta no le importó que le cruzaron los vehículos patrulleros en un camino de tercer orden y pasó lo que se conoce como rompevelocidades, incluso casi arrolla uno de los uniformados y los policías en uso progresivo de la fuerza intentaron disparar al vehículo en la llanta por varias ocasiones, pero no lo lograron y con esto se fugaron y la persecución demoró hasta el sector de Caranqui, esto quiere decir hasta la ciudad de Ibarra. Pero lo que pasó y cómo está la situación, les tenemos nosotros lo que nos cuenta el jefe del distrito Nuevo Amanecer. Ponen en riesgo muchas situaciones al iniciarse esta persecución y al ser caso omiso de las señales de que se detengan para que el vehículo sea revisado y verificar cuál es la situación que están estos señores ciudadanos, estos individuos estaban realizando. Ponen en riesgo cuántas personas, unidades policiales, vehículos, personas, peatones. Entonces, sí es un poco preocupante esta situación. Además que preocupante, recurrente acá en la provincia. Recurrente en la provincia esa evasión de controles, esa huida poniendo en riesgo, inclusive en contravía en algunos tramos, que esta modalidad, ¿no?, denominada como el hormigueo, es decir, que poco a poco van pasando esta mercadería, evadiendo los impuestos, ¿no? Muchas de ellas se dirigen como destino a la ciudad de Guayaquil.
Como bien se decía en el informe, esto ocurre en varios sitios de esta zona. Es la llamada zona porosa, varias intersecciones, varios espacios, varios callejones, como los que estamos viendo en la escena, prácticamente permiten la circulación de los contrabandistas y la labor, Mercedes, de la policía, de la llamada también policía aduanera, es realmente las 24 horas del día. Es un asunto que no tiene tregua. Esto ya está involucrado, esto es una mafia, esto es una red muy, pero muy grande que se maneja muchísimo dinero. Por eso los controles nunca son menores en la frontera y se necesita cada vez más ayuda también para que no pueda permearse nuestra frontera, para que no venga la mercadería desde el norte y puedan llegar, como en este caso dicen muchos, llegan a la ciudad de Guayaquil. La solicitud por parte del gobierno, que no solamente en el caso de GDOs, sino también de la delincuencia en general, que haya un mayor control y colaboración de nuestros vecinos del norte. Se necesitará mucho personal de la policía, del ejército, en fin. Tal vez Iván nos tiene datos sobre esa parte del problema. Iván. ¿Cómo se debería trabajar, Iván? Sí, efectivamente, en este tipo de acciones que están al margen de la ley, lo que es el contrabando, no solo es de cigarrillos, sino también de licor, de prendas de vestir, zapatos, electrodomésticos, que son pasados en lo que se conoce como un trabajo de hormiga, es decir, pasan de trocha en trocha y lo van haciendo porque en este tema que estamos hablando nosotros, la policía reveló que esta mercadería fue bajada de varios vehículos y entregada a esta camioneta, es decir, van haciendo transbordos para despistar el control de los uniformados y estas personas se conocen plenamente las vías alternas, caminos de tercer orden por donde pueden fugar, por donde pueden escapar y burlar los controles policiales porque evaden el pago de impuestos y estos cigarrillos se los encuentra vendiendo fácilmente en las esquinas, calles de los diferentes barrios de la ciudad capital y también a lo que dice la policía que como internan hacia Ambato, Riobamba, la ciudad de Guayaquil y otras ciudades también lo hacen de la misma manera, es decir, las ganancias son enormes y por eso el riesgo que estas personas y el caso omiso que hacen a la orden policial. Con esto nosotros regresamos con ustedes, Meche, Félix, un buen fin de semana. Llegaron bien armados. Sometieron a los empleados y fueron a la caja. Ese era uno de sus objetivos, el dinero. Pasaron varios minutos y pensaron que este plan era perfecto. Buscaron en todos los rincones de la ferretería. Se ubicaron estratégicamente, pero el plan no les funcionó por completo. Porque la policía llegó y se les vino abajo todo. Unos hasta lanzaron sus armas por los costados. Fueron momentos de tensión, pero la policía actuó oportunamente. Sucedió justamente en Salinas, en la provincia de Santa Elena. Y tenemos en pantalla a nuestro compañero Edison Saavedra, quien nos amplía la información sobre este caso. Edison, buenas noches. Edison. ¿Cómo están, compañeros? Félix, Meche, muy buenas noches. Hacemos contacto en vivo. Son las 7 de la noche con 20 minutos, justamente para comentarles y ampliar un poco la información de lo que ustedes ya habían mencionado. Al menos 9 delincuentes armados hasta los dientes ingresaron a esta ferretería, una de las más populares en el sector del distrito Libertad Salinas, en la provincia de Santa Elena, para atracar. Y justamente todo quedó grabado en los videos de seguridad del mismo local. Estas 9 personas, algunos disfrazados incluso como albañiles y también como constructores, ingresaron armados para primero maniatar a los trabajadores de la ferretería, quienes fueron colocados pues en un costado en el piso, mientras otra persona incluso se fue al mostrador, golpeaba contra el vidrio exigiendo pues que se le dé el dinero.
acertada acción policial tras una denuncia ciudadana que vio entrar a estos malhechores. Rápidamente dio aviso a la policía, quienes acudieron al lugar justamente para impedir que se dé este robo. Finalmente el robo no se concretó. Entre las evidencias que se encontraron, 2 armas de fuego, también pues los 9 aprehendidos y una motocicleta. Recalcamos, finalmente la buena acción policial permitió que el robo no se concrete. Vamos a escuchar las declaraciones de la Policía Nacional. Reciben una denuncia ciudadana, logran identificar a varios ciudadanos que se encontraban movilizándose por el sector del comisariato del constructor en el Cantón Libertad. Al ver esta actitud inusual y la prepotencia y violencia con la que entran ellos hacia el interior de este establecimiento, hace que los servidores policiales ingresen y puedan someter a ellos aquí en el interior. Tenemos como resultados al momento 9 detenidos, 2 armas de fuego. Su intención era básicamente asaltar el centro comercial y a su vez establecer el miedo y el terror en varios locales comerciales de los cuales tenemos denuncia donde estos delincuentes han participado. Entre varias actividades, entonces, han participado estos pillos, estos 9 delincuentes, formarían parte tal vez de una banda que no nos dejan de sorprender con la sagacidad, la fuerza, también la violencia que ingresan a estos locales comerciales bien armados para someter a los dueños y poder llevarse la mercancía, que es un gran perjuicio para la gente honrada que sí hace país. Y también es una demostración de la oportuna labor de la policía. Las alarmas comunitarias, la ayuda de la comunidad en estos casos es fundamental, porque para que ocurra esto, pues alguien dio la voz de alarma, operaron estas alarmas y finalmente tenemos la acción efectiva de la policía. Fundamental la ayuda de la comunidad, de la ciudadanía en la práctica, Mercedes. Así es, Edison, forman parte de una banda mayor, estos 9 pillos que están robando varios centros comerciales locales, en fin, que están generando el terror en la provincia de Santa Elena. Sí, todavía la policía no ha atribuido a una banda narcoterrorista en específico, como por ejemplo en los últimos días se ha dado muchos casos de esta banda de los Lobos, ¿no? Todavía la policía está realizando las investigaciones para ver si es que operan más personas en este grupo criminal que de momento conforman estas 9 personas. Muy importante lo que mencionabas, Félix, es que la denuncia ciudadana, las personas que vieron entrar a estos 9 delincuentes a este local ya con el afán de robar, que dieron aviso a la policía, fue prácticamente de vital importancia para que acudan inmediatamente. El video que vimos de las cámaras de seguridad tiene apenas, no llega ni a 2 minutos, y desde que llegan a este local comercial los delincuentes, al final hasta que llega la policía no tardó ni 2 a 3 minutos más. Entonces la rápida acción de la policía fue pues de mucha importancia para que estos 9 pillos estén tras la reja. Recalcamos que las evidencias son 2 armas de fuego, 4 motocicletas y también un vehículo. Finalmente, gracias al trabajo policial, este robo no se concretó. Bien, ¿cuál es el futuro en estos momentos de los 9 pillos y las investigaciones que van a continuar para determinar si pues continúan formando parte de una banda mucho mayor? Edison. Sí, Meche, los 9 pillos ya fueron trasladados a privados de libertad y enfrentarán pues un proceso de formulación de cargos por robo, y ahora también desde la policía se recalca y se hace un llamado a la justicia, ¿no? Para que no se den estos casos de que la policía realiza su trabajo, captura a los delincuentes y después pues un juez competente los libera. La imagino, ya Iván, había la dado cantidad pues, y también esa de personal también que interviene en todo esto es una cantidad muy importante, Edison, perdón, una cantidad muy importante que debe intervenir en estas operaciones. Sí, Félix, si me puedes repetir la pregunta, tuve un problema en el audio. La cantidad, tal vez, el número de elementos de uniformados, como se dice, de efectivos, de agentes, tal vez se tiene algún dato sobre esto. Sí, Félix. Por lo menos 2 personas se ve en el video, 2 policías que entran al local de construcción fuertemente armados, ¿no? También pues directamente a apuntar a los delincuentes para someterlos y que caigan al piso. En el video también se puede ver cómo los delincuentes, totalmente sorprendidos por la acción policial, intenta pues algún tipo de enfrentamiento, sin embargo no se concreta el intercambio de disparos y finalmente logran ser sometidos. Recalquemos, son 9 personas, 9 delincuentes
delincuentes que finalmente no concretaron este robo, 4 motocicletas, además de 2 armas de fuego. Bien, muchas gracias por este completo informe a nuestro compañero Edison Saavedra. Les contamos que 1 de cada 3 motociclistas involucrados en accidentes de tránsito fallece en el Ecuador. La coalición Movilidad Segura reveló los datos que confirman la alta siniestralidad en las vías, especialmente en Quito. Así fue uno de los últimos accidentes de tránsito que estuvo involucrado un motociclista. Las imágenes son impactantes. En el video se observa cómo el conductor pierde el equilibrio y con ello la vida. Datos de varias organizaciones de movilidad del país establecen que 1 de cada 3 motociclistas fallecen a causa de un accidente de tránsito. 33% de los víctimas mortales por siniestros viales a nivel nacional son motociclistas. Una de las estrategias planteadas por varias organizaciones es evitar que más vidas se pierdan a causa de los accidentes de tránsito. Por ello, solicitan que los motociclistas porten cascos homologados. Pasa mucho que en nuestro país, nosotros hicimos una investigación de mercado, que menos del 1% en el último año que han ingresado aquí en nuestro país son cascos homologados. Casi todos se reportan como no homologados y es un gran riesgo para los motociclistas que están tan expuestos a la siniestralidad vial en el Ecuador. Representantes de la Fundación Movidana mencionaron que esperan en las próximas semanas puedan exponer ante la Asamblea Nacional su propuesta. La persona que usa casco homologado, un motociclista que tiene un siniestro vial, tiene hasta el 80% de reducir lesiones graves, es decir, lesiones al cráneo, y eso le puede salvar la vida. Datos de la AMT establecen que solo entre el 4 y 6 de mayo fallecieron 3 personas producto de siniestros de tránsito. Todas eran jóvenes, uno de ellos un motociclista. Sofía Vintimilla, Noticias 7. Increíble, un niño de 3 años cayó del 4º piso de este edificio en Bogotá, Colombia. Momentos de pánico se vivieron ante el asombro de los vecinos. Este niño estaba, como veíamos ahí, colgado de la terraza. Pues se le desprenden sus manitas y cae. Todos los vecinos estaban en la parte inferior esperando a esta criatura para que pueda sobrevivir a la caída. Momentos dramáticos, como ustedes pueden observar, el niño prácticamente se desprende de la parte alta, de la parte superior del edificio, pero ventajosamente. Qué buena iniciativa de la gente, también arriesgándose al golpe, pues hicieron esta suerte de colchón humano para salvar al niño, para salvarle la vida. Nos preguntamos por qué el niño se encontraba en esta situación, en la terraza, colgado. Estaba jugando, se fue cayendo, alguien lo puso ahí. Pues hay muchas interrogantes alrededor. Afortunadamente, pues esta situación crítica terminó con un final feliz, pero eso sí, con un gran susto. Vamos a escuchar lo que dice la gente, los vecinos sobre este caso. El niño empezó a gritar y el niño ya de la misma fuerza de la cabecita se lanzó. Y ya la mamá se asoma antes por la terraza y hace así. A regañarnos. Yo estuve presente y la señora se asoma por la terraza. En vez de coger al niño, lo que hace es asomarse y deja que el niño se caiga. Y eso es la inconformidad de todos nosotros. Claro. La inocencia del niño, la travesura del niño, quizás la despreocupación de los padres, pero una escena, un acontecimiento que tiene muchas recomendaciones, que tiene muchos mensajes para que no ocurran escenas como estas, porque, insisto, el hecho del arrojo, por último, del vecindario, para prestar sus brazos y recibirle al niño, pues prácticamente significó salvarle la vida.
Los vecinos se organizaron para ayudar a esta criatura y las autoridades tienen que intervenir en estos momentos. Ese testimonio de esa vecina, lo que indicaba que la mamá de esta criatura solamente se asomó a la terraza, al balcón y no tomó ninguna iniciativa ni realizó ninguna acción para poder proteger al niño de tan solo 2 años de edad. Yo me pregunto, ¿cuáles serán las secuelas emocionales, mentales que deja este acontecimiento dramático a este niño de 2 años, haber volado desde el 4º piso y con la incertidumbre de no saber dónde caía? Oh, it's killed them. En Indonesia, los turistas fueron sorprendidos por la explosión del volcán Dukono. Al ver lo sucedido, increíblemente emprendieron retorno, pero fueron sorprendidos por la nube de ceniza y también de gas. Sin duda un espectáculo distinto, pero de altísimo riesgo. Estos turistas que subieron a pesar de las restricciones de seguridad, pues recibieron las consecuencias. Oh my God. Pero no todo fue color de rosa. 3 personas murieron y 20 están desaparecidas en Indonesia. El evento de riesgo fue captado en video desde varios puntos. Oh my God. Dukono eruption, guys. Today, Friday 8. We are lucky. We already climbed down. Be careful, guys. There are still many local tourists. Oh my God. El gobierno de Estados Unidos, atención, publicó las primeras fotografías y videos relacionados con objetos voladores no identificados, más conocidos como ovnis y fenómenos aéreos extraños. Se trata de este primer lote de archivos secretos guardados por muchos años y que el presidente Donald Trump ofreció desclasificarlos. El gobernante dijo que así cumple su ofrecimiento de mostrar al público imágenes que por mucho tiempo han motivado 1000 interpretaciones. También habilitaron la página world.gov.ufo para observar esta primera publicación. Que lo disfruten, expresó en su mensaje informativo el presidente Donald Trump. A 6 muertos y una veintena de heridos subió el saldo trágico del incendio en un centro comercial de Sinaloa, al noreste de México. Varias personas refieren una supuesta fuga de gas en uno de los negocios del mall, punto de arranque del siniestro. La acumulación de ropas y materiales plásticos, elementos propios de un centro comercial, aumentaron las llamas y el humo en esta zona donde se cruzan varios bulevares. La crisis movilizó decenas de grupos de socorristas y bomberos que durante varias horas lucharon contra este enorme flagelo. Este lunes iniciará el juicio contra el expresidente Lenin M. y otras 20 personas, todos sospechosos por un presunto cohecho en el caso Sinohydro. La Fiscalía advierte que los procesados recibieron cantidades millonarias para favorecer la construcción de la central Coca-Cola Sinclair por parte de una empresa china que, según Lenin M., fue contratada en el gobierno de Correa.
Todo está listo para el inicio del juicio en el caso Sinohydro, que se desarrollará este lunes 11 de mayo en el 8º piso de la Corte Nacional de Justicia. Incluso el mismo expresidente Lenín M., el principal implicado, regresó al país para defenderse del presunto cohecho, delito que se le acusa a él y a otras 20 personas. Según Fiscalía, la estructura habría recibido $70 millones de Sinohydro para la construcción de la hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair, que habrían sido canalizados en las cuentas de Contopé, amigo del expresidente. Yo no he recibido un solo centavo de Sinohydro. Que por favor, ¿dónde está la prueba de que he recibido un centavo de Sinohydro? En el presunto esquema de corrupción también están procesados familiares directos del exmandatario, el ex embajador de China en Ecuador, Cai Ere, y otros exfuncionarios. Según Lenín M., se trata de una venganza de Rafael Correa. Fue únicamente el deseo de venganza, por haber impedido las reelecciones indefinidas y por haber evitado que Ecuador se convierta en otra Cuba o en otra Venezuela. El contrato para la construcción de Coca-Cola Sinclair se firmó en 2009 en el gobierno de Rafael Correa y así lo acepta la misma presidenta de la RC, Gabriela Rivadeneira. No es quien firma el contrato, es quien permite que la red de corrupción avance en un proyecto tan grande como Coca-Cola Sinclair. Inmediatamente ordenó que la ejecución de la obra la haga el ingeniero Jorge Glass. ¿Cuál fue mi intervención en este caso? Pues ninguna. Ningún acto, ninguna omisión, ninguna decisión, ninguna gestión. En la construcción de Coca-Cola Sinclair se detectaron 17.000 grietas y fisuras en la estructura, además del uso de materiales no homologados y sobrecostos, pues el presupuesto pasó de 1.000 millones a 3.000 millones. Coca-Cola Sinclair finalmente fue entregada al Estado el pasado 17 de abril. De ser encontrados culpables, los procesados podrían ser sancionados hasta con 10 años de cárcel. Edison Saavedra, Noticias 7. Y la cereza del pastel. Para la mañana del 14 de mayo, la Corte Nacional de Justicia convocó la audiencia de vinculación y formulación de cargos contra el exministro de Energía Antonio Goncalves en el caso Apagón. Con Goncalves también serán procesadas otras 20 personas, la mayoría exfuncionarios públicos como Fabián Calero, quien fue viceministro de Electricidad. La Fiscalía investiga un presunto peculado en la firma de 2 contratos entre CELEG y la empresa estadounidense Progen para sumar 150 megavatios a la red nacional eléctrica. CELEG entregó $69 millones por anticipo, pero hasta hoy no se ha producido ni un megavatio. Es más, los motores de Progen permanecen embodegados en Guayaquil. El perjuicio al Estado sería de al menos $110 millones. Y mucha atención, el ex asambleísta de la Revolución Ciudadana, Santiago Díaz, fue condenado a 29 años y 4 meses de prisión tras declararlo culpable del delito de violación a una menor de 12 años de edad. La defensa del ex legislador anunció que apelará la sentencia en primera instancia. A 1 año 5 meses de los hechos, finalmente el ex asambleísta por la Revolución Ciudadana, Santiago Díaz, recibió su sentencia después de que la justicia lo encontrara culpable del delito de violación contra una niña de 12 años. Azque recibió la pena máxima. Fue de 29 años con 4 meses, porque se ha demostrado la materialidad de la infracción, es decir, hay una lesión de la niña y la responsabilidad, donde se ha determinado claramente que la persona que realizó esta conducta penalmente relevante fue el señor Santiago Díaz Azque. Los hechos sucedieron en diciembre del 2024 durante una celebración navideña. La víctima es la hija de una ex colaboradora del ex asambleísta. Según Fiscalía, Santiago Díaz le ofreció $140 a la menor a cambio de su silencio. Esto y que el agresor conocía previamente a la víctima fueron considerados como agravantes. Que una persona como Díaz, que además pensaba que estaba por encima de la ley por su calidad de asambleísta, ha sido sentenciado a 29 años. Y un ciudadano como él no merece estar libre en las calles. La defensa de Azque rechaza la conclusión del tribunal y asegura que no existen pruebas que corroboren la existencia del delito. Vamos a apelar a esta sentencia por cuanto no existe prueba que pueda determinar el delito de violación. Recordemos que aquí al Ecuador entero se le señaló que contaban con más de 64 elementos de convicción. Sin embargo, acusación tanto del padre como de la madre desistieron, prescindieron de toda esa información.
La sentencia deberá ser notificada por escrito para que se considere ejecutoriada. Mientras tanto, Santiago Díaz permanece recluido en la cárcel 4 al norte de Quito. Será el SNAI quien disponga su posible traslado a una penitenciaría. Durante su prisión preventiva se denunciaron traslados irregulares a un centro de salud en el Valle de los Chillos, cuyo director era cuñado de Asker, quien también fue separado. Díaz también es colaborador de Fiscalía en el caso Caja Chica, donde se investigan presuntos aportes irregulares al correísmo. Edison Saavedra, Noticias 7. El alcalde de Riobamba, John Vinuesa, está a la espera de un juicio penal en la Corte Provincial de Chimborazo por un presunto caso de corrupción en su administración. Según el burgomaestre, las acusaciones tienen fines políticos y recordó que desde su elección en el 2023 ha existido al menos 6 intentos de removerlo del cargo. Sin embargo, Vinuesa señaló que no piensa renunciar y que aún está analizando la posibilidad de postularse a una reelección. Negó que los hechos que se le imputan estén contra él. Escuchemos. Ese juicio es un juicio de asociación ilícita. Yo soy el alcalde de la ciudad y como tal soy el administrador de toda una institución. Evidentemente tengo que reunirme con diferentes personas como son concejales y funcionarios, eso es algo obvio. El problema central de este juicio es la supuesta oferta de cupos de taxis rurales, algo que es ilegal. Más de 200, dicen. No, eso pasó en la administración anterior, pero se ofrecen nuevos cupos y hay una acción que yo tomo, una moratoria por 5 años para entregar cupos. Tengo un documento en esos tiempos en los que justamente firmo y digo, no se entregará un cupo de taxi durante los próximos 5 años. Firmado John Vinuesa. ¿Cómo puedo ser parte de una asociación que busca entregar cupos de taxis si yo firmo una moratoria que dice no se entregarán cupos de taxis? Nos vamos a la pausa, pero al regresar les mostraremos varias actividades que se han planificado en la capital y en otros lugares para agasajar a la reina del hogar. Madrecita querida, cuánto te hice sufrir. Todo el sabor de lágrimas probaste en tus labios, de tus ojos. Promociones en centros comerciales, obras teatrales, música, recorridos en museos, entre otras actividades, se han planificado para celebrar el Día de las Madres durante este fin de semana. Veamos entonces estos eventos programados en las principales ciudades del país. Aunque no es feriado nacional, en Ecuador, el Día de la Madre siempre se celebra cada segundo domingo del quinto mes del año. Es así que en las principales ciudades se ha preparado una programación que va desde obras teatrales hasta música en vivo durante este fin de semana. En Quito se llevarán a cabo presentaciones musicales y tributos en teatros. Por ejemplo, God Save the Queen se realizará este sábado 9 de mayo en el Teatro Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En la parroquia Puembo, Pancho Terán y Tercer Mundo pondrán a bailar a las madres que asistan a la Villa Prieta el domingo 10 de mayo. Los museos de la capital también esperan recibir a las madres entre el 9 y 10 de mayo. El Yacu Museo del Agua ofrecerá actividades de acceso libre, experiencias interactivas, obras de arte, muestras de cortometraje y cine ambiental. Mientras que los museos de la ciudad y del Carmen Alto presentarán exposiciones sobre historias y memorias comunitarias, migración e identidad. En cambio, en Guayaquil, una noche de música nacional se desarrollará el 9 de mayo en la Casa Sino Gaviani. Además, centros comerciales y espacios públicos tendrán áreas instagramiables para fotografiarse con la reina del hogar. Así también dinámicas, sin olvidar las promociones para comprar el regalo perfecto y obsequiar a las madres en su día especial. Anaís Estrada, Noticias 7. Y más festejos en la capital del Ecuador. Existen varias opciones para demostrar nuestro afecto, admiración, respeto a las madres. Desde arreglos florales hasta desayunos o almuerzos pueden obsequiar a mamá en su día especial. Una rosa para otra rosa, dice el adagio popular.
una verdad comúnmente aceptada especialmente por las madres quiteñas. Por este Día de la Madre siempre las flores lo representan mucho. Una madre en el hogar es la flor que existe y esa nunca se muere. Pues es eterna. Su amor y apoyo incondicional la convierten en el ser más sublime de este mundo terrenal. En la tradicional Feria de Flores del Mercado América en el norte de Quito, las caseritas festejarán su día trabajando. Ofrecen una gran variedad de rosas. Margaritas, hipérico, mini rosas, gypsum, rosas, eucaliptos, ruscus, de toda variedad se dispone aquí. Tenemos como el girasol a unos 50, la tromelita a unos 50 de $1. Tenemos las rositas de diferentes precios, tenemos de A3, de A4, de A5. Otras madres, en cambio, compran el producto para vender arreglos florales. Los precios son accesibles. Se venden ramitos de $2, $5, hasta $10. ¿Cómo va a celebrar el Día de la Madre? Sí, pues trabajando. Pero no cocinando. En el Mercado América también encuentra una oferta gastronómica exquisita que alegrará el corazón hasta de las madres con paladares más exigentes. Tenemos encebollados, caldo de patas, seco de chivo, tenemos menudo, platos especiales, desayunos. O si no, también puede comprar los cárnicos y mariscos para preparar en casa con toda la familia. Hay buenas promociones. Por ejemplo, un costillar de chancho le sale a $2.80 la libra. La pierna de cerdo le cuesta $2.50 la libra. El borreguito a $4 la libra. Aquí tenemos las promociones de 3 libras de camarón por 10. Tenemos la buena corvina y el dorado para que se haga un frito para mamita. Pero más allá de recibir obsequios y homenajes, ¿qué realmente hace feliz a las madres? Ay, mire que llega de España una bisnieta, que estoy muy feliz de la vida porque ella nació aquí, de 3 años se fue y ahora viene de 10 años. Es mi regalo que me mandan de España, sí. Viene mi hija, la mayor, trayéndole. Feliz Día de las Madres. Muchas gracias, les agradezco mucho. Anaís Estrada, Noticias 7. Quiero estar a tu lado, madrecita de mi vida. En Quito, una madre de familia emprendió una verdadera batalla legal para salvar la vida de su hijo, diagnosticado con fibrosis quística. El menor necesita un medicamento sumamente costoso y la aseguradora privada que contrató para acceder a esos servicios de salud puso techo a la entrega del fármaco. A continuación, les contamos esta historia. El pequeño que ven en sus pantallas es Nicolás, de 11 años. Cuando apenas tenía 1 año 8 meses, fue diagnosticado con fibrosis quística, una enfermedad crónica que provoca la acumulación de moco espeso en pulmones y otros órganos, impidiendo que funcionen correctamente. Esto ha complicado su diario vivir. Las pastillas y tratamientos forman parte de su cotidianidad. Los pulmones se llenan de moco y se pueden pegar bacterias, las cuales luego pueden colonizar el pulmón. Entre medio de eso, Nicolás toma entre 25 a 30 pastillas diarias. Nico no entró a colegio hasta los 5 años porque sus pulmones no estaban listos. Desde los 4 años, Nicolás usa un botón gástrico para alimentarse. Hace 2 años, y tras una serie de exámenes, Nicolás y su familia descubrieron un medicamento prácticamente milagroso que permite que el pequeño pueda llevar una mejor calidad de vida. Él ya no necesita oxígeno en la noche, menos tiempo en botón gástrico de alimentación porque sus pulmones están funcionando. Ha logrado ir 1 año entero al colegio sin ir a hospitalizaciones. Aparte de eso, está haciendo deporte, está teniendo una vida normal. Sin embargo, el medicamento es sumamente costoso, cuyo valor podría implicar hasta $30.000 mensuales. Para acceder, la familia hizo válido un seguro médico privado, contratado hace 16 años. Sin embargo, aquí se agudizaron los problemas. Tras recibir el fármaco durante los primeros 4 meses, la aseguradora habría modificado las cláusulas del contrato, poniendo un techo o un límite a la entrega del fármaco que debe recibir de por vida. Tratamos de hablar con la aseguradora y el abogado representante de Bupa, aquí en mi caso, me dijo que mi hijo era un mal negocio. Entonces, cuando ya me contestaron eso, imagínense lo que yo sentí. Estamos muy afectados emocionalmente porque todas las veces que se van acabando la medicina tenemos que ver si los llega el siguiente mes.
Es allí cuando inició una batalla legal por la vida de Nico. En una primera instancia ganaron la acción de protección en la Superintendencia de Compañías y Valores, pero la aseguradora apeló. Si no le dan esa medicina, yo no tengo un año, porque mi hijo a los 15 días ya puede tener un colapso pulmonar. El pequeño Nico intenta llevar una vida normal entre máquinas e insumos médicos que conviven en medio de sus juguetes. Edison Saavedra, Noticias 7.